El día de mañana voy a escribir al IBCH sobre los interesados del programa DIPAF. Entonces, a todos los que manden hasta esta noche los voy a incluir. Creo que actualmente solo son 52 de casi 100 estudiantes que tienes, más de 100 que existen, ¿no? Suponemos que hay un porcentaje de repitentes, pero de todas maneras, de los nuevos, creo que no se han inscrito todos, pero eso no se puede obligar. Entonces, con los que se han inscrito hasta ayer y hoy día hasta esta noche, voy a mandar la lista. Otra cosa que debo de pedirse es que hagamos un ligero cambio en el horario. Me están exigiendo que cumplamos el horario que está establecido cuando las clases eran presenciales. Entonces, en vez de pasar a las 16, vamos a pasar a 17:30. Aeropuertos de 14:00 a 15:30. Inmediatamente después, carreteras 2 de 15:30 hasta las 17. Este horario, porque con ese horario estoy obligado a dar clases desde el laboratorio de pavimentos. Lo malo es que el edificio de laboratorios cierran exactamente a las 17 y como lo cierran nadie se puede quedar. Es por eso que ese anticipo de 15 minutos, tanto en aeropuertos como en carreteras, teniendo como referencia el horario que se tenía en las clases presenciales. Si tienen algún comentario a este respecto. Inge, del día martes se mantienen los horarios, ¿no ve? Sí, de todos los restos, solo el lunes, porque el del martes está aprobado ya como horario oficial, de hoy día no. Entonces, el martes y miércoles sin ninguna variación, solamente el lunes. Si hay alguna otra consulta. Entonces, antes de seguir, vamos a ver un video sobre el proceso de construcción de una carretera, un video mexicano. Video, sí, sí, adelante. Lo que es los que están solicitando lo que es para el programa DIPAT, ¿no? DIPAT. Sí, sí. Para eso DIPAT. Se puede aumentar, se puede adicionar, es que también estaba sin recursos económicos y decían, tengo la posibilidad de adquirirlo. No, pues hasta ya les he dicho hasta esta noche, tienen que más registrar su carnet, su correo. Listo, muchísimas gracias, Inge. No, de que si hay alguna otra consulta. Carreteras. Son caminos públicos pavimentados que están dispuestos para el tránsito de vehículos. Por lo general, se trata de vías anchas que permiten fluidez en la circulación. La construcción de una carretera requiere la creación de una superficie plana, crecidas y una serie de normativas. Para comenzar el proceso, se realizan trabajos preliminares, iniciando con el desmonte, que es la remoción de la vegetación que existe en el derecho de vía, en las zonas de bancos, de canales y en las áreas que se destinen a instalaciones o edificaciones. El objetivo es eliminar la presencia de materia vegetal para impedir daños a la obra y mejorar la visibilidad. Cuando lo indica el proyecto o lo ordena la Secretaría, el desmonte se complementa con el trasplante de especies vegetales. En el caso de las carreteras, el desmonte se realizará arando en el derecho de vía, según lo establecido por la Secretaría y aprobado por el proyecto. El equipo que se ocupa será el adecuado para obtener la calidad específica en el proyecto. Uno de ellos podría ser el bulldozer, el cual se hace un acopio de todo el material orgánico y se carga con excavadora de orugas, excavadora de llantas o similar. Esto depende del tipo de terreno. El siguiente trabajo a realizar se llama tala. Este consiste en cortar los árboles y los arbustos. La intención de que no haya ningún obstáculo sobre el camino. Este trabajo se puede realizar con un tractor o mejor llamado bulldozer. Las maquinarias se dirigen hacia la vegetación para que puedan derrumbar los árboles. Se deberán obtener los permisos correspondientes para poder hacer este trabajo. Una vez removidos los árboles, se tendrá más espacio para liberar el tránsito donde se desplantará la superficie de la carretera.
Al igual, se puede ocupar una retroexcavadora o una excavadora de oruga. Rosa. Consiste en cortar y retirar la maleza, hierba, zacate o residuos de siembras. Desenraice. Consiste en sacar los troncos o tocones con o sin raíces. Limpieza. Consiste en retirar el producto del desmonte al banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la Secretaría. Esto con la intención de dejar completamente limpio a disposición final todo el terreno que se ocupará para la carretera. Despalme. Es la remoción del material superficial del terreno de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, con el objetivo de evitar la mezcla del material de las terracerías con materia orgánica o con depósitos de material no utilizable. Este trabajo se puede realizar con una motoconformadora. El equipo utilizado deberá ser el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto. Cuneta. Es una zanja o canal que se abre a los lados de las vías terrestres de comunicación, en este caso las carreteras. Debido a su menor nivel, recibe las aguas de la lluvia y las... Les decía que este video nos muestra la importancia que tiene todo el trabajo previo que se hace a la construcción de un pavimento, empezando de la limpieza de la capa vegetal. Si no se ha hecho bien la limpieza de la capa vegetal, la subrasante va a quedar inestable, porque la materia vegetal se pudre, no se compacta bien, y con el tiempo esa capa va a ser un sector débil que puede dar lugar a asentamientos de toda la estructura del pavimento. Después viene la construcción de terraplenes. Los terraplenes se construyen en las depresiones que encontramos en el proyecto de la línea de la carretera. Entonces estos terraplenes tienen que ser bien hechos utilizando el material y el equipo adecuado y siguiendo la norma establecida en la especificación técnica. Los terraplenes se van a hacer normalmente de acuerdo a las especificaciones que utilizamos en nuestro país en capas de 30 centímetros, pero en cada capa se debe alcanzar al menos en la subrasante una densidad igual al 95% de la densidad máxima obtenida en laboratorio. Y la humedad con que se ha trabajado no puede ser más o menos 1% de la humedad óptima que se ha determinado en el laboratorio. Entonces, el éxito de un pavimento ha de depender en mucho de este trabajo previo. La otra cosa importante es el sistema de drenaje, desde el peinado de los taludes, para que el talud que existe en los cortes permita el deslizamiento de las aguas de lluvia sin erosionar. Y además, al pie de los taludes va a haber cunetas. Hemos visto que en este caso nos han mostrado cunetas revestidas. Lógicamente, por ahí en carreteras de menor importancia van a ser cunetas de tierra, pero de todas maneras tiene que haber un medio para evacuar las aguas de lluvia que caen a través de los taludes y también del pavimento de la carretera. Como tiene una sección transversal, entonces el agua que cae en el pavimento también se va a ir desplazando hacia los costados hasta llegar a las cunetas. Ya en la parte de la estructura del pavimento tenemos la capa subbase. Entonces entendemos que hasta la subrasante todos los trabajos de movimiento de tierras, tanto cortes como terraplenes, se han hecho de buena manera. Además, se garantiza la construcción del sistema de drenaje. Lógicamente, antes de empezar con la subbase, tiene que estar terminada la construcción de alcantarillas o drenajes transversales que atraviesan la plataforma. No sería conveniente cortar después de que se ha terminado la estructura para recién poner los tubos de las alcantarillas. Entonces, teniendo los drenajes transversales concluidos y una subrasante estable que cumple especificaciones en cuanto a mínimos de capacidad de soporte, se puede proseguir con la capa subbase.
La capa subbase en general va a ser una capa granular, clasificada, que tiene un control de una curva granulométrica. Encima va a venir la capa base, que es una capa más elaborada, de material triturado y con una granulometría más exigente. Encima va a venir la capa de rodadura, que puede ser una carpeta asfáltica o puede ser un pavimento rígido. Entonces, todo el conjunto de operaciones que se hace para construir una carretera y llegar al pavimento tiene que haberse hecho bien. Una de las cosas que hay que rescatar en este video, que en las exigencias del gobierno mexicano está que siempre se debe hacer una faja de prueba. Nos dice que se hace una faja de prueba de 400 metros de largo, con un ancho que sea similar al ancho del equipo de compactación que se va a utilizar. Entonces, en esta faja de prueba, que se hace cumpliendo estrictamente las especificaciones técnicas, se va a determinar, en el caso de los terraplenes, la humedad con que resulta mejor compactar, el número de pasadas del equipo de compactación, el tiempo que demora la motoniveladora en mezclar el material, la velocidad con que debe trabajar, el número de pasadas del equipo de compactación, etc. Y luego se hace el mismo control en la subbase de acuerdo al espesor que se ha especificado y se verifica la densidad a la que se ha alcanzado. La subbase y la base, de acuerdo a nuestra especificación, deben alcanzar el 100% de la densidad máxima obtenida en laboratorio. De igual manera, la capa base. Pero seguramente la parte más importante para este tramo de prueba es la carpeta asfáltica, porque la carpeta está sujeta a varias variaciones, maleabilidad que tiene el asfalto. Entonces aquí se va a ver de buena manera la temperatura más conveniente para compactar, la temperatura con la que debe salir de la planta para llegar a la obra con una temperatura mayor a 90 grados, porque después de distribuir, que la pavimentadora distribuya, como mínimo todavía debería tener 90 grados centígrados el momento que se está empezando a compactar. Se determina también la velocidad con que va a trabajar la pavimentadora, la velocidad de los equipos de compactación, los tiempos que se demoran las volquetas de la planta a la obra, principalmente en el caso de las volquetas, la pérdida de temperatura que se da entre la temperatura de la planta y la temperatura con la que llega a la obra. Entonces, esto que parece una inversión adicional va a ser muy útil para la misma empresa, porque le va a ahorrar contratiempos y demoras si es que no están seguros de lo que deben hacer. Entonces, tenemos aquí en la diapositiva la estructura del pavimento. Entonces decíamos que va a tener componentes como el terraplén hasta llegar a la superficie de la subrasante. Tenemos aquí una parte en corte. Uno de los laterales del camino está en corte. Entonces tenemos una cuneta de corona que nosotros llamamos zanja de coronamiento. Tiene una terraza que nosotros llamamos también banquina. Esta banquina es para que cuando estos materiales del primer tramo se derrumbe, se quede aquí, en esta terraza o banquina. Y de ahí proseguimos con el corte del talud hasta llegar a la cuneta. Entonces, lógicamente, vamos a ir dimensionando dónde debe empezar el corte, para que tengamos este ancho para hacer la banquina y podamos encontrar el talud adecuado hasta llegar al nivel de la cuneta. Tenemos, una vez conformada la subrasante, vamos a tener la línea rasante, que es la subrasante en realidad, vamos a tener la subbase, la base y la carpeta. También tenemos a los costados las bermas. En este caso tiene bordillos para que la plataforma, que la calzada esté controlada.
Entonces, esto va a evitar que haya un deslizamiento lateral de la carpeta. Entonces, después de las bermas viene el hombro, que también se denomina hombrera. Entonces, va a ser una prolongación de la sección transversal para que después desde ahí las aguas caigan hacia la cuneta. En algunos casos, para poder resguardar el talud de relleno, tenemos aquí talud de corte y este talud de relleno, vamos a tener una cuneta de pie para que esta agua que cae del talud del terraplén sea conducida a un sitio que no perjudique a la estructura de la vía. ¿Tienen alguna pregunta? El suelo de fundación subrasante es el suelo sobre el cual se va a asentar la estructura del pavimento. La capacidad de soporte que tenga la subrasante o suelo de fundación va a definir el espesor total que va a tener la estructura del pavimento. Si tenemos un suelo pobre, el espesor total del pavimento ha de ser grande. En cambio, si tenemos un suelo de fundación, digamos que tenga un CBR de 15 o más, eso ha de disminuir la altura total de la estructura del pavimento. Porque en principio los diseños o los métodos de diseño lo que hacen es disminuir los esfuerzos que se dan al nivel de la carpeta para que estos, con la disminución paulatina que se hace cuando pasan los esfuerzos a través de las capas del pavimento, cuando lleguen a la subrasante tengan un valor que sea compatible con la capacidad de soporte de la subrasante. Lógicamente, si la subrasante es un suelo pobre, para llegar a tener, a nivelar la capacidad de soporte de la subrasante, la profundidad o la altura de la estructura del pavimento tiene que ser mayor. Entonces, para eso es que se debe conformar una subrasante que sea capaz de resistir los esfuerzos cortantes y las deformaciones que se van a producir por las diferencias de densidades y contenidos de humedad a lo largo de la vía. No vamos a tener una similitud exacta en toda la vía, en toda la estructura de la subrasante, densidades. Ha de haber diferencias entre un lugar y otro. Lo mismo los contenidos de humedad, incluso por los tiempos en que se ha trabajado cada capa de la subrasante. Y su capacidad de soporte, lógicamente, ha de depender de sus propiedades, principalmente del CBR. Entonces decíamos que mientras más pobre sea la capacidad de soporte de la subrasante, ha de ser mayor el espesor total del pavimento. Entonces, el primer paso que se tiene que hacer para determinar las características de la subrasante, para hacer el diseño del pavimento, es determinar las características de la subrasante mediante ensayos que actualmente están especificados tanto en el manual de diseño del ABC como en las normas ASTM. Entonces, ¿qué vamos a ver en el material de la subrasante? Vamos a ver sus propiedades físicas, la granulometría, a qué tipo de suelo pertenece y las relaciones humedad-densidad que se va a dar a través del ensayo de compactación y las propiedades ingenieriles que tienen que ver con la capacidad de soporte del suelo. Ahí vamos a ver el ensayo especificado actualmente por los métodos de diseño, es el módulo resiliente. También en algunos métodos de diseño se requiere el módulo de Poisson. El valor de soporte del suelo, que resulta ser el CBR. Entonces, está permitido utilizar el CBR, pero como en el diseño nos pide módulo resiliente, lo que hacemos es establecer a partir del CBR, utilizando ecuaciones de correlación, el módulo resiliente equivalente.
En el caso de pavimentos rígidos, necesitamos como dato de la subrasante el módulo de reacción de la subrasante K. ¿Qué es el coeficiente de Poisson? Que es un ensayo que no lo utilizamos normalmente, que en realidad es un poco desconocido en nuestro medio. Entonces podemos decir que el módulo de Poisson es una constante elástica que proporciona una medida que está relacionada con la sección de un prisma de material elástico, lineal e isótropo, cuando se estira longitudinalmente y se adelgaza en las direcciones perpendiculares a la de estiramiento. O sea, este es un ensayo de tensión. Se va jalando los extremos de este paralelepípedo y eso nos va a dar la relación de la deformación. Entonces va a ser el módulo de Poisson, va a ser la deformación transversal entre la elongación longitudinal de la muestra. Lógicamente, estos ensayos que son empíricos no van a reflejar estrechamente la calidad del material, porque de principio estamos considerando que este material es un material elástico, lineal e isótropo. En general, los materiales no tienen esta característica en la realidad, pero normalmente hacemos esta consideración. Por eso es que vamos a utilizar, por ejemplo, en el módulo elástico, la parte recta, o sea, la parte que tiene una relación directa entre esfuerzo y deformación. Pasado un cierto límite del esfuerzo, la curva deja de ser recta y se vuelve una curva. Entonces, nuestro límite sería el lugar donde ocurre este cambio. Y este lugar de cambio sería el punto de fatiga del material. Si tienen preguntas. Una cosa generalizada es la clasificación de suelos. En nuestro caso, para carreteras, de acuerdo a lo que ha establecido la ABC, el sistema recomendado de clasificación es el sistema AST, pero también se utiliza el sistema unificado como un medio de comparación. Entonces, la clasificación de suelos en cualquiera de los métodos está basado en la distribución granulométrica de las partículas del suelo y también está relacionado a sus características de plasticidad, o sea, a sus límites de consistencia, límite líquido, límite plástico, y la relación de estos, la diferencia de estos que nos da el índice de plasticidad, que es un dato muy importante para ver las características que tiene el suelo. También el índice de plasticidad nos va a dar información sobre el hinchamiento que puede producirse con el material cuando absorbe agua, principalmente cuando se trata de arcillas. No es lo mismo tener una subrasante que tenga un índice de plasticidad de 5 o menos con un suelo que tenga un índice de plasticidad de 20 o más. Entonces, en este caso, cuando el índice de plasticidad es muy alto, lo que se hace es cambiar este material o someter ese material a una estabilización, ya sea utilizando cal, cemento o algún aditivo que actualmente existe en el medio. Si tienen preguntas. La clasificación de suelos es un procedimiento que nos permite determinar las propiedades físicas del suelo, haciendo un análisis del tamaño de las partículas que conforman el suelo. Y esto se complementa con la información que obtenemos con el límite líquido, el límite plástico y a través de estos el índice de plasticidad. De acuerdo al método ASTOL, el suelo se clasifica en 7 grupos, de A1 hasta A7, y se dividen en granulares y finos, dependiendo o teniendo como base de referencia el tamiz número 200.
Si las partículas que pasan el tamiz 200 es menor a 35%, decimos que es un suelo granular y su clasificación va a estar entre los grupos A1, A2 y A3. En cambio, si las partículas que pasan por el tamiz 200 son más del 35%, decimos que son suelos finos. Y aquí van a estar los grupos A4, A5, A6 y A7, que en general van a ser suelos finos, limo-arcillosos. Dos suelos finos, digamos, que tengan la misma granulometría, cuando dibujamos las curvas, pueden tener un comportamiento diferente si su índice de plasticidad es diferente. Por eso es que se debe hacer necesariamente el ensayo del límite líquido. Este ensayo se hace con una porción de la muestra que pasa el tamiz número 40. Entonces, ¿qué es el límite líquido? Es el máximo porcentaje de humedad que debe tener el suelo para ser amasado cuando hacemos el ensayo de Casagrande. Entonces, reiterando, el porcentaje mínimo de humedad que puede tener un suelo para ser amasado se determina como el límite de plasticidad. El límite líquido es el porcentaje máximo de humedad para que el suelo pueda ser amasado. En cambio, el límite plástico es el porcentaje mínimo de humedad que puede tener un suelo para ser amasado. Y el límite plástico, como los ensayos anteriores de los laboratorios de suelo, se hacen manualmente. Se van fabricando unos choricitos de tierra con determinadas humedades, hasta encontrar la humedad que tenga menos contenido de agua. Y a través de eso vamos a tener un gráfico de plasticidad que nos permite determinar a qué grupo pertenece un suelo fino. Entonces, esto vamos a utilizar solamente para los suelos finos, de A4, A5 y A7, porque los suelos granulares tienen una plasticidad, en algunos casos cero, o una plasticidad muy baja. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ir determinando el límite líquido para diferentes contenidos de humedad y de acuerdo a los resultados vamos a ir marcando en el eje X de la parte superior el índice de plasticidad. Y relacionando el límite líquido con el índice de plasticidad, vamos a ver a qué grupo pertenece el material fino. Ahí tenemos una línea de división que es para un límite líquido de 30. Los que están debajo van a ser los suelos A7, A6. Y los que están encima van a ser suelos A5. Y en la parte inferior, que están entre el límite líquido 30 y el índice de plasticidad 10, han de ser suelos tipo A4. Y si el índice de plasticidad es 20, han de ser suelos A6, con un límite líquido también de 30. Entonces, este gráfico de plasticidad es un gráfico auxiliar para determinar el grupo a que pertenecen los suelos finos. Si tienen preguntas. Y la ASTO nos proporciona esta tabla. De acuerdo a eso podemos determinar el grupo y también el subgrupo, teniendo en cuenta el porcentaje que pasa por el tamiz número 10, el tamiz número 40 y el tamiz 200. Y también vamos a ir definiendo el índice de grupo, pero esto para los suelos finos. Entonces, con los datos que tenemos podemos entrar a esta tabla y definir el grupo al que pertenece el suelo y además el subgrupo en cual se sitúa el suelo de acuerdo a esta gráfica. Si tienen preguntas. Nada. ¿Todo está claro?
Era una pregunta. Sí, En adelante. la Avenida Blanco Galindo, más o menos, ¿cuánto sería lo que es la capa de rodadura que estaría ahí? Porque existen varias falencias, como por ejemplo, piel de cocodrilo o baches que aparecieron. Claro, la Avenida Blanco Galindo ha tenido algunos problemas durante su ejecución. Ustedes saben que tiene dos componentes. Una parte que es pavimento rígido. El pavimento rígido, ustedes se fijan, está donde están los semáforos y las rotondas. ¿Por qué optaron por poner pavimento rígido a esos sitios? Porque como los frenados se hacen de manera brusca, perdón un ratito. Ya dice, listo, que te vaya bien. Les decía que en el diseño de la Blanco Galindo se ha considerado pavimento rígido en los lugares donde se producen frenados bruscos, y eso es donde hay semáforo y en las rotondas. Y el pavimento flexible, anteriormente, antes de hacer el trabajo de rehabilitación, se veía que el pavimento flexible prácticamente se arrugaba. Entonces se producían ondas transversales y eso provenían de los esfuerzos tangenciales que generan las operaciones de frenado brusco. Entonces la carpeta, justamente por ser un material flexible, no soporta esfuerzos tangenciales. Entonces se produce una deformación que se acumula con el tiempo. Entonces por eso es que en varios lugares de las vías en general de nuestro país, por ejemplo, donde están los retenes, se ha optado por poner un pequeño tramo de pavimento rígido. Entonces, esos lugares donde existía mayor deformación, mayores fallas, en realidad han dado buen resultado. Pero en el resto de la carpeta, creo por la época en que se hizo, se debe tener algunas deficiencias. Primero, el espesor total no ha sido bien dimensionado, porque seguramente el estudio de tráfico ha sido superado por la realidad. Ustedes saben que el tráfico es una estimación del tráfico futuro. Entonces, si nosotros hacemos la estimación para un tráfico de 20 años, tenemos muchos factores que nos dan incertidumbre. Y en caso de este pavimento de la avenida Galindo, además creo que ya han cumplido 15 años. Entonces está en la etapa en que va a requerir un nuevo trabajo de rehabilitación. Cuando no se ha hecho un buen estudio del tráfico y se ha tenido un control estricto de calidad en la construcción de las capas del pavimento, después de los 10 años empiezan a surgir los primeros problemas, o problemas mucho más grandes, que dan lugar a que se debe hacer un trabajo de mantenimiento. A pesar de todo, pero la Blanco Galindo está todavía transitable, a pesar de las fallas que ha tenido. Podemos ver, por ejemplo, que en los pavimentos urbanos, que son los que tienen más deficiencias, a veces en el tercer año ya presentan baches, donde la carpeta se ha salido íntegramente. Entonces se producen huecos, etc. Entonces la Blanco Galindo, a pesar del tráfico que tiene, por el tiempo de servicio que tiene, creo que el comportamiento es aceptable. Si tienen alguna pregunta. Entonces, ¿el CBR qué es? Es la carga unitaria que produce una penetración de 0,1 o 0,2 de pulgada. De acuerdo a normalmente en los ensayos de laboratorio se va a hacer para las dos penetraciones y luego se compara y se elige con cuál vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer con penetración de 0,1 y 0,2. Esta carga que produce esta penetración, vamos a expresar como un porcentaje
de la carga estándar que produce la misma deformación. Entonces, por eso es que el CBR no tiene unidad, es un porcentaje. Si decimos 4%, quiere decir que la carga que ha producido la penetración en la muestra de suelo es apenas el 5% de la carga que utilizaríamos como la carga estándar que corresponde a una grava. Entonces quiere decir que es apenas el 5% de resistente de la muestra patrón, que es una grava normalizada. La grava normalizada tendría un CBR de 100. Un suelo pobre puede tener 5% o menos. Entonces ahí nos está dando un valor de comparación entre la capacidad de soporte del suelo que estudiamos y la capacidad de soporte de la muestra estándar que dijimos es una grava normalizada. Por eso es que es un porcentaje. El CBR mide la resistencia al corte de un suelo en condiciones de humedad y densidad controlada. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de hacer el ensayo de CBR, tenemos que hacer el ensayo de compactación para que nuestra densidad sea controlada. Los suelos van a tener diferentes valores de densidad en laboratorio. Lo que nos interesa es determinar la densidad máxima del laboratorio y la humedad óptima. Entonces, si nosotros estamos trabajando para la subrasante, podemos hacer nuestro ensayo de compactación, ya sea Proctor estándar o modificado, para un 95%. Entonces, esos datos que obtenemos con una densidad del 95% de la densidad máxima nos va a dar el CBR. Entonces, previamente tenemos que saber cuáles son las características de compactación del suelo y definimos el valor, los parámetros de humedad y de densidad. Y con esos valores vamos a preparar los núcleos de muestra. Entonces, previamente, necesariamente, hacemos el ensayo de compactación para obtener valores que nos permiten determinar las características que van a tener las muestras por el CBR. Entonces, con el ensayo, ¿qué obtenemos? Un valor de relación de soporte, que es también el nombre. En realidad, el CBR es un nombre específico de origen, es relación de soporte de California. ¿Por qué de California? Porque cuando empezaron las primeras construcciones de carreteras, no había parámetros para definir la capacidad del suelo. Entonces fue en este estado de California que los ingenieros hicieron estudios y sacaron este ensayo empírico que nos da una idea clara de la capacidad de soporte del suelo. Este valor, lógicamente, no es una constante, ha de ser variable de acuerdo a las condiciones de humedad, de acuerdo al tipo de suelo, etc. Entonces, el CBR es la relación de la carga unitaria, que puede estar en libras sobre pulgada cuadrada o kilos sobre centímetro cuadrado, necesario para lograr la penetración de un pistón. El pistón tiene una superficie circular de 19,4 centímetros en la muestra compactada, de acuerdo al ensayo previo de compactación. Respecto a la carga patrón, también en libras pulgada cuadrada, requerida para obtener la misma penetración en una muestra estándar de material triturado. Digamos, si nosotros necesitamos para realizar una penetración de 0,1 de pulgada de 500 y con la carga patrón solo requerimos 100, entonces estamos hablando de que solo se ha utilizado el 20% de la carga que se utiliza para la muestra patrón. Entonces lo que tiene que quedar claro es que los ensayos se hacen con muestras compactadas al contenido de humedad óptimo, aplicando el ensayo de compactación. Entonces podemos hacer con un porcentaje o con una densidad de los núcleos del 95 o el 100%. Otro tema importante es la humedad que se realiza
o que se debe obtener antes de hacer el ensayo de penetración. Entonces, las muestras que han sido compactadas con el ensayo Proctor, lo que vamos a hacer es sumergirlas en agua durante 96 horas. ¿Por qué se hace esto? Porque si nosotros trabajáramos con las muestras sin sumergir con muestras secas después de haber hecho la compactación, seguramente los valores de CBR serían bastante más altos. En cambio, el hecho de remojar el material o los núcleos de prueba hacen que el material disminuya su capacidad de soporte. Pero es necesario hacer esto porque el suelo, en algún momento de su vida de servicio, va a llegar a condiciones de saturación. Entonces, por eso nos interesa saber cuál es su capacidad cuando se va a encontrar saturado por la humedad que va a ingresar por los costados, por las fisuras, por las juntas, etc. Entonces, el ensayo de soporte se va a realizar en condiciones de saturación, después de haber tenido las muestras sumergidas durante 96 horas. Entonces, podemos decir que el ensayo CBR está constituido por 3 ensayos. Primero, el ensayo de compactación, donde determinamos la densidad y la humedad. Luego, vamos a determinar también las propiedades expansivas del suelo. ¿Esto cómo vamos a hacer? El momento que estamos poniendo en remojo la muestra en el molde correspondiente, vamos a poner una tapa que tiene un extensómetro. O sea, como va a ir absorbiendo agua a la muestra, si es una arcilla, se va a ir expandiendo. Va a empujar el extensómetro hacia arriba. Y con eso podemos ver la expansión que ha tenido el material en las 96 horas de remojo a que ha estado sometido. Y como último dato que obtenemos, el dato principal sería la determinación de la resistencia a la penetración. En general, el diámetro del molde para el CBR es de 6 pulgadas, el martillo va a tener 10 libras, el número de capas para compactar han de ser 5 y el número de capas ha de ser 10 para suelos o para proyectos de tráfico liviano, 25 tráfico mediano y 56 para tráfico pesado. También tenemos las características del Proctor estándar. El Proctor puede ser estándar, puede ser de 3 tipos, A, B, C, de acuerdo a la granulometría de los materiales. O puede ser el modificado, que también tiene 3 opciones, A, B y C. Hay una variación en el peso del martillo, en el número de capas y el número de golpes por cada capa. Entonces, el estándar se aplica en obras menos exigentes. Además que no van a soportar grandes esfuerzos. Entonces, lo que estamos diciendo, este ensayo estándar se va a realizar para vías de bajo tráfico. En cambio, el modificado se va a realizar para obras que van a soportar mayores esfuerzos, o sea, en vías de tráfico pesado. Si tienen preguntas. Entonces, aquí tenemos, en función de la penetración, hemos dicho 0,1 o 0,2 de pulgada. Tenemos entre el valor de soporte, o sea, la carga que se ha aplicado está entre 0 y 500. Para una penetración de 0,1 de pulgada, podemos decir que son una subrasante de muy mala a regular. De 500 a 1000 sería de regular a buena. De 1000 a 1500 sería una subrasante o una subbase buena. Más allá de 500, en realidad ya corresponde a los ensayos que se hace para la subbase y la base. Entre 1000 y 1500 del valor de soporte, decimos que va a ser un ensayo para subbases. Y si encontramos un valor de 50%, quiere decir que tenemos un buen material para construir la subbase. En cambio, cuando hacemos ensayos de
piedra partida, de piedra triturada, que se va a encontrar entre 1500 y 2500. 2500 sería el esfuerzo que se aplica en el ensayo del CBR en muestras estándar. Entonces, estamos haciendo con referencia a 2500. Entonces, si tenemos capacidades de penetración entre 1500 a 2500, decimos que corresponde a un material de capa base. Si tienen preguntas. Para el CBR en laboratorio tenemos este equipo, ¿no? Tiene un dial de carga, tiene un borde metal, tiene un molde metálico y tenemos aquí un dial que nos controla la penetración. Este es el pistón de penetración y aquí está el dial de carga. O sea, ahí vamos a ver qué carga hemos aplicado hasta conseguir una penetración de 0,1 o 0,2 de pulgada. En nuestro medio se utiliza muy poco el CBR en sitio, a pesar de que este ensayo nos refleja de mejor manera el CBR en sitio del suelo natural que tiene en la realidad. En cambio, el CBR en laboratorio se hace con muestras preparadas. Entonces, si el suelo no se compacta al 95% antes de configurar la subrasante, el dato que hemos sacado quiere decir que no va a reflejar exactamente la capacidad de soporte del suelo. Si tienen preguntas. El método que nos exigen los métodos actuales como dato de partida en lo que se refiere a la caracterización del suelo es el módulo resiliente. Entonces, esto nos refleja la rigidez dinámica bajo cargas repetidas. Lógicamente, este ensayo representa mejor lo que ocurre en campo. Las cargas no son estáticas, son cargas que pasan, son cargas puntuales instantáneas. Entonces pasa un camión, produce una deformación y la estructura del pavimento trata de recuperar su condición original, pero esto se va repitiendo permanentemente con el tiempo. Entonces, esta acción de cargar y descargar en la superficie de la estructura del pavimento se refleja mejor en este ensayo triaxial, porque son cargas en movimiento, no son cargas estáticas como lo que se utiliza en el ensayo de CBR. Entonces, vamos a tener la carga de una rueda que produce una deformación. Y al nivel de la subrasante también va a haber esfuerzos para una partícula que se considera estar al nivel de la subrasante. Entonces, este elemento que representa la subrasante va a ser colocada en la máquina triaxial. Por si acaso es un triaxial dinámico. Nosotros tenemos en el laboratorio de geotecnia un triaxial estático, pero que tiene otros fines. Entonces, el ensayo se realiza mediante esfuerzos que se van a ir controlando. Y además vamos a tener solo un esfuerzo que va a estar libre, o sea, el esfuerzo vertical. Entonces vamos a tener esfuerzos de confinamiento en los laterales. O sea, en los 4 laterales vamos a tener esfuerzos de confinamiento. Y arriba vamos a tener un esfuerzo desviador, que es el que produce las deformaciones en la muestra de suelo. Pues la deformación vertical ha de ser el esfuerzo de confinamiento que está soportando a la muestra más el esfuerzo desviador que produce en realidad la falla del núcleo de prueba. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lógicamente, este ensayo es muy complejo, ¿no? No tiene resultados directos, hay que obtener por retrucálculo. Entonces, cuando se aplica un esfuerzo, la deformación de la probeta en un determinado tiempo
va a tener este valor. Pero el momento que ha dejado de ser esfuerzo la rueda del camión, el suelo va a tratar de recuperar su condición original, pero no va a lograr en el 100%. Entonces tenemos dos tipos de deformaciones, la deformación plástica y la deformación resiliente. La deformación resiliente es la parte que recupera el suelo de su condición original. En cambio, la deformación plástica es la deformación que queda después de que ha dejado de actuar el esfuerzo de las ruedas del vehículo. Entonces, el módulo resiliente o el módulo elástico resiliente ha de ser igual al esfuerzo desviador que se aplica entre la deformación resiliente. O sea, nos interesa la parte que recupere el suelo después de que ha cesado la acción de las cargas. Entonces, el módulo resiliente es el esfuerzo desviador entre la deformación resiliente, o también podemos decir la deformación elástica. Si tienen preguntas. En nuestro país actualmente la Universidad de Gabriel René Moreno es la única universidad que tiene este equipo. La ABC tiene en proceso de compra o ya ha comprado, pero nunca han puesto en servicio. Justamente por la complejidad de su manejo y además que los resultados que se obtienen no son directos. Entonces aquí tiene una serie de sensores que van a ir simulando las deformaciones instantáneas que se producen. Entonces hay una simulación de cargas cíclicas que van a ir dándose a lo largo del tiempo. Se aplica, deja de aplicarse, se aplica, se deja de aplicar, etc. Entonces, a través de los sensores se va a ir definiendo las deformaciones elásticas y las deformaciones plásticas. Si tienen preguntas. ¿Qué influencia van a tener las propiedades del suelo en el resultado que se puede obtener con el módulo resiliente? Mientras más húmedo esté el suelo, el módulo resiliente ha de ser menor. Se incrementa la humedad y se reduce el módulo resiliente. La densidad, al contrario, si se incrementa el porcentaje de compactación, también el módulo resiliente se va a incrementar. En el caso de los ensayos que se han hecho para el método ASTO, que corresponde a un método al país del norte, donde existen épocas de hielo y deshielo, cuando hay deshielo va a haber una reducción fuerte del módulo resiliente. Y mientras más ciclos de hielo-deshielo se produzca en un suelo, la disminución del módulo resiliente ha de ser mayor. ¿Qué pasa cuando se congela? El suelo se vuelve duro, pero cuando viene la época de deshielo, el suelo se vuelve inestable y su capacidad de soporte se disminuye radicalmente. Entonces, las deformaciones permanentes que se producen han de afectar al resultado que se obtiene para el valor del módulo resiliente. Decíamos que como nuestro medio, este ensayo no es frecuente, recién hace, creo que un par de años, ha comprado la Universidad Gabriel René Moreno, pero recién han empezado a dar servicios. Entonces, el mismo método, esto permite que utilicemos valores de CBR. Incluso en diseño de pavimentos aeroportuarios, que en general es más exigente, también está permitido el uso del CBR para la subrasante. Entonces, si tenemos suelos finos con un CBR menor a 10, podemos decir que el módulo resiliente en P6 es 1500 veces el CBR. Si tenemos un suelo con un CBR de 4, su módulo resiliente sería 6000 PSI. En cambio, en suelos granulares, el módulo resiliente en PSI ha de ser 4326,
por el logaritmo natural del CBR más 241. Esto para suelos granulares. En el ensayo vial del que hemos hablado anteriormente, el módulo resiliente que se ha utilizado fue de 3000 P6. Eso quiere decir que el CBR tenía valores entre 2 y 3. Tenemos otras correlaciones. Estas correlaciones han sido determinadas en una universidad de de Sudáfrica, y han sido adoptadas de principio por las universidades de Chile, porque han visto que los valores representan una relación adecuada entre el CBR y el módulo resiliente. Entonces, para CBRs menores a 12, también para suelo granular ha de ser 17.6 por CBR elevado a 0.64. Y para nosotros, en el caso de las subbases y las bases, dice que si el CBR está entre 12 y 80, el módulo resiliente ha de ser igual a 22.1 por el CBR elevado a 0.55. Entonces, ¿qué va a pasar si nuestro CBR es 100? Porque aquí solamente estos ensayos, estas correlaciones han verificado hasta un CBR de 80. Entonces, en ese caso, aunque nuestro CBR sea 90, 95 o 100, vamos a utilizar esta correlación adoptando como CBR de referencia 80%. ¿Tienen preguntas? La recomendación del método AISO dice que se debe dividir el año en tiempos cortos. En nuestro caso, al menos tendría que hacer ensayos para cada estación del año, o sea, primavera, verano, otoño, invierno. En nuestro país esto no es muy relevante porque las condiciones que tenemos no incluyen épocas de congelamiento y de hielo. En realidad, el congelamiento que se da, digamos, en la zona más fría como el altiplano, no llega a afectar el subsuelo. El congelamiento es superficial. Entonces, si nosotros tenemos una capa de pavimento que tenga 50 centímetros o más, el congelamiento no ha de afectar al suelo de la subrasante. Normalmente, las capas base y subbase son resistentes a los periodos de congelamiento porque son materiales granulares. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que hacen en Estados Unidos. Entonces hacen un ensayo para cada mes del año, de enero a diciembre. Sacan un factor de daño, al factor de daño van a sacar el módulo resiliente que corresponde a cada mes. Eso, lógicamente, se podría hacer si tenemos una amplia disponibilidad del equipo. Y además que eso nos llevaría todo un año sacar este módulo resiliente efectivo, que sea representativo a todas las condiciones que tiene el suelo durante el año. Entonces, vamos a seguir trabajando por muchos años todavía con las correlaciones entre el CBR y el módulo resiliente. Si tienen preguntas. Para que no sea muy pesado, entonces vamos a quedar aquí. Nos va a faltar desde el módulo de reacción de la subrasante, que son ensayos que se hacen principalmente para el diseño de pavimentos rígidos. Entonces, vamos a continuar clases recién el día miércoles. De acuerdo a un comunicado oficial de la sección de Relaciones Públicas del Rectorado, el día de mañana no hay actividad académica. Solamente nosotros vamos a realizar, los que somos a tiempo completo, la actividad administrativa y los trabajos que normalmente hacemos en el laboratorio. Entonces, lo único que queda es desearles un buen día, festejen con calma
y hagan una promesa de estudiar con más entusiasmo para que ustedes puedan llegar al final de semestre con muy buenas notas. En el aforo podemos contar los camiones, podemos registrar el tipo de camión, el número de ex, etcétera, pero no podemos registrar el peso. En ese caso, vamos a recurrir a la ley de cargas. Si tienen alguna pregunta más, si no, quedamos ahí hasta el día miércoles, que les vaya muy bien.